¿Por qué estás aquí? Javier tartamudeó, paralizado en el centro de la elegante celebración. El sonido de los brindis, las risas y las conversas cesó en el instante en que ella entró. Su esposa, embarazada de 7 meses. Pero no fue Valeria quien hizo palidecer a Camila Herrera y casi perder el aliento. Fue el hombre que caminaba a su lado. El esposo legal que Camila nunca había divorciado. Ningún escándalo, ningún grito. Solo una entrada fue suficiente para hacer que el mundo perfecto de Javier se derrumbara frente a todos. Valeria Morales llevaba meses sintiendo ese peso en el pecho, ese vacío que te acompaña incluso cuando estás rodeada de gente. Con 7 meses de embarazo, su vientre abultado era testimonio de una vida nueva que crecía dentro de ella, pero también de los años que había dedicado a sostener los sueños de otro. Mientras acariciaba su panza en la tranquilidad de su sala, recordaba aquella tarde en que decidió dejar su carrera en arquitectura, cuando todavía brillaba con ideas y proyectos propios. Javier le había dicho que era temporal, que solo necesitaba ese empujón inicial, ese apoyo incondicional que solo ella podía darle. Y Valeria, con esa generosidad que caracteriza a quienes aman de verdad, cerró su portafolio de diseños y abrió las puertas para que él volara. Años después, mientras miraba por la ventana el atardecer teñir el cielo de naranja, se preguntaba si alguna vez volvería a desplegar sus propias alas. Había invertido todo en la empresa de Javier, no solo dinero de su herencia familiar, sino tiempo, energía y esa chispa creativa que alguna vez la definió. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó por sus propios sueños? No lo recordaba. En la mesa de centro descansaba un libro sobre diseño sustentable que nunca terminó de leer, cubierto por una capa delgada de polvo que parecía simbolizar su vida profesional, abandonada, olvidada, pospuesta indefinidamente. La habitación del bebé estaba casi lista, con tonos suaves y móviles que ella misma había diseñado en sus ratos libres, pero incluso ese espacio personal se sentía vacío de algo esencial. Javier pasaba cada vez menos tiempo en casa, siempre con esa excusa del gran proyecto que estaba por lanzar, esa oportunidad que cambiaría sus vidas para siempre. Valeria quería creerle, realmente lo intentaba, pero algo en su intuición le susurraba que las cosas no eran como él las pintaba. Las conversaciones entre ellos se habían vuelto superficiales, intercambios rápidos sobre lo que había para cenar o recordatorios de citas médicas. Ni siquiera podían ponerse de acuerdo en el nombre del bebé sin que surgiera una tensión extraña, como si cada sugerencia de Valeria fuera automáticamente descartada. Cuando ella propuso nombres que honraran su herencia cultural, Javier torció la boca y comentó que sonaban demasiado complicados o poco comerciales. Como si su hijo fuera un producto y no una personita que merecía llevar con orgullo sus raíces. Esas pequeñas frases, aparentemente inofensivas, se clavaban en el corazón de Valeria como alfileres invisibles. No eran grandes peleas, no había gritos ni portazos, pero el desprecio sutil era igual de doloroso. Tal vez peor, porque era difícil de señalar, difícil de defender ante quien te dice que estás exagerando o que todo está en tu cabeza. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla para calmar los nervios, Valeria se permitió ser brutalmente honesta consigo misma por primera vez en mucho tiempo. Había construido la vida de otra persona mientras la suya se desmoronaba en silencio, como un edificio sin mantenimiento que eventualmente colapsa. Las historias emocionantes que alguna vez imaginó para su propia vida profesional se habían convertido en capítulos breves de un libro que nunca llegó a escribirse. Se tocó el vientre y le habló a su bebé en voz baja, prometiéndole que sería diferente, que este hijo crecería viendo a una madre fuerte y realizada, no solo a una mujer que existía en la sombra de alguien más. Pero para cumplir esa promesa, primero necesitaba entender qué estaba pasando realmente con Javier. La inquietud que sentía no era paranoia ni hormonas alteradas, como él insistía. Era el instinto de una mujer inteligente que había ignorado demasiadas señales rojas. Y mañana, en esa entrevista televisada donde Javier presentaría su gran proyecto, Valeria estaría presente. No como la esposa decorativa que aplaude desde las sombras, sino como la observadora atenta que finalmente estaba lista para ver la verdad, costara lo que costara. Javier Velasco era el tipo de hombre que sabía exactamente cómo entrar a una habitación y capturar la atención de todos.
Con su traje impecable, su sonrisa ensayada y esa forma de hablar que mezclaba ambición con carisma, había logrado construir una imagen pública envidiable. En las reuniones de negocios, sus colegas lo veían como un visionario, alguien que estaba destinado a grandes cosas. Para los inversionistas, era la apuesta segura, el arquitecto joven que prometía revolucionar el mercado inmobiliario con proyectos innovadores y sustentables. Pero Valeria, quien lo conocía desde sus días de universidad cuando apenas era un estudiante con más sueños que talento, veía algo que los demás no percibían. Detrás de esa fachada pulida había un vacío, una necesidad constante de validación externa que lo convertía en alguien capaz de cualquier cosa por mantener su imagen. No era que Javier fuera malvado en el sentido tradicional, era más bien como esos edificios hermosos por fuera que, cuando entras, descubres que los cimientos están comprometidos. La ambición cinética es como un auto de lujo sin frenos, impresionante a primera vista, pero eventualmente va a estrellarse. Y Valeria estaba empezando a darse cuenta de que ella había sido el combustible que alimentaba esa máquina brillante pero peligrosa. La relación entre ellos se había convertido en algo extraño, como bailar con alguien que constantemente pisa tus pies pero te culpa por no seguir el ritmo correctamente. Cada vez que Valeria intentaba hablar sobre el bebé, sobre sus propias necesidades o sobre el futuro que estaban construyendo juntos, Javier encontraba la manera de redirigir la conversación hacia sí mismo. Sus logros, sus proyectos, sus preocupaciones siempre ocupaban el centro del escenario. Cuando finalmente llegó el momento de discutir nombres para su hijo, Valeria sintió que era su oportunidad de reclamar aunque fuera un pedacito de ese futuro compartido. Sugirió nombres que honraran a sus abuelos, que llevaran el peso y la belleza de su herencia cultural, esos sonidos que resonaban con historias de resistencia y tradición. Pero Javier los descartó uno por uno con esa sonrisa condescendiente que ella había aprendido a odiar. «Ay, mi amor, ¿no crees que suena un poco, no sé, anticuado? O mira, en el mundo de los negocios, un nombre así podría cerrar puertas, no abrirlas». Como si su hijo fuera un proyecto comercial más, una marca que necesitaba posicionamiento estratégico. Cada rechazo era una bofetada invisible a la identidad de Valeria, a todo lo que ella era y de dónde venía. Y lo peor era que Javier no parecía entender por qué eso le dolía tanto. La verdad incómoda era que Javier había construido su éxito sobre las espaldas de Valeria de maneras que iban más allá de lo financiero. Ella había aportado ideas, contactos de su propia red profesional que él ahora reclamaba como suyos, y sobre todo, había sacrificado su tiempo para que él pudiera brillar. Pero en algún punto del camino, Javier comenzó a creer su propia narrativa, que él era el genio self-made, el arquitecto brillante que había llegado lejos por puro mérito. La contribución de Valeria se había vuelto invisible, como esos trabajadores de construcción que edifican rascacielos pero nunca aparecen en las fotos de inauguración. Y ahora, embarazada y más vulnerable que nunca, Valeria sentía ese vacío crecer dentro de ella como una grieta en un muro que eventualmente va a ceder. No era solo que Javier minimizara su herencia y su identidad, era que él la había convertido en un personaje secundario de su propia vida. Las historias reales de mujeres que pierden su esencia en relaciones desequilibradas están llenas de estos momentos aparentemente pequeños, un nombre rechazado, un sueño pospuesto, una opinión ignorada. Pero cuando los sumas todos, te das cuenta de que no son detalles menores sino el patrón de algo mucho más grande y peligroso. Y Valeria, aunque todavía no lo sabía completamente, estaba a punto de descubrir que el vacío que sentía en su relación no era accidental, sino el espacio que otra persona había empezado a ocupar. La mañana de la entrevista televisada, Valeria se despertó con esa sensación extraña que tienes cuando sabes que algo importante va a pasar pero no puedes identificar exactamente qué. El estudio de televisión estaba en el centro de la ciudad, uno de esos edificios modernos con paredes de cristal que reflejan el cielo y te hacen sentir pequeño al entrar. Javier había intentado convencerla de que se quedara en casa, argumentando que estaría cansada, que el bebé necesitaba descanso, que la grabación sería aburrida y técnica. Pero algo en su insistencia encendió una alarma en Valeria. Cuando alguien te dice repetidamente que no vayas a algún lugar, generalmente es porque hay algo ahí que no quiere que veas.
Así que se puso su mejor vestido de maternidad, ese color azul que hacía resaltar su piel, se maquilló con cuidado y llegó al estudio media hora antes de que comenzara la transmisión. Se sentó en la tercera fila de la audiencia, en un lugar donde tenía vista clara tanto del escenario como de Javier. Quería observar, no solo escuchar. Porque las palabras pueden mentir, pero el lenguaje corporal rara vez lo hace. Y si había algo que los años con Javier le habían enseñado, era a leer entre líneas, a encontrar la verdad en lo que no se dice. La entrevista comenzó como Valeria esperaba, preguntas suaves, respuestas ensayadas, el conductor haciendo su trabajo de hacer que Javier luciera brillante frente a las cámaras. El proyecto que estaban presentando era impresionante, eso había que admitirlo. Un complejo residencial sustentable con diseño innovador, espacios verdes integrados, sistemas de energía renovable. Todo sonaba perfecto, demasiado perfecto para ser obra de un solo hombre, pero Valeria guardó ese pensamiento para después. Lo que captó su atención no fue lo que Javier decía, sino hacia dónde miraba. En el momento en que el conductor mencionó al equipo talentoso detrás del proyecto, los ojos de Javier se desviaron del entrevistador y se clavaron en alguien específico en la audiencia. No fue una mirada casual, de esas que haces cuando escaneas una multitud. Fue una mirada cargada, íntima, el tipo de mirada que compartes con alguien cuando hay una conversación silenciosa sucediendo debajo de la superficial. Valeria siguió la dirección de esos ojos y los encontró posados en una mujer de unos 30 y tantos años, cabello oscuro perfectamente peinado, traje sastre que gritaba profesional ambiciosa. Y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Camila Herrera. El nombre apareció en los créditos que mostraban en la pantalla gigante detrás del escenario, directora de diseño estratégico. Valeria sintió como su estómago se contraía, y no era por el bebé. Hay momentos en la vida donde todo cambia en un segundo, donde una pieza de información reorganiza completamente el rompecabezas que habías estado intentando armar. Para Valeria, ese momento fue cuando Javier sonrió a Camila desde el escenario, una sonrisa diferente a la que le daba a ella, una sonrisa de complicidad y algo más que no quería nombrar todavía. La forma en que Camila respondió, inclinando ligeramente la cabeza y mordiéndose el labio inferior, confirmó lo que el instinto de Valeria ya sabía. No eran solo colegas. Lo que fuera que estuviera pasando entre ellos iba mucho más allá de lo profesional. Valeria sintió una mezcla de emociones tan intensa que casi la mareó, ira, dolor, traición, pero también una claridad extraña. Todas esas noches que Javier llegaba tarde por reuniones, todos esos mensajes que escondía, todas esas veces que la hacía sentir loca por preguntar demasiado, de repente tenían sentido. No estaba paranoica. No eran las hormonas. Era su intuición gritándole lo que su corazón no quería aceptar. Y mientras la audiencia aplaudía el éxito de Javier, mientras las cámaras capturaban su momento de gloria, Valeria se quedó sentada en esa silla de plástico incómoda, tocándose el vientre y prometiéndose a sí misma que esto no iba a quedar así. Las historias emocionantes de venganza están llenas de este momento exacto, el instante en que la víctima decide dejar de ser víctima y se convierte en protagonista de su propia historia. Esa noche, cuando Javier llegó a casa flotando en su nube de éxito, todavía con el ego inflado por los halagos y la atención mediática, Valeria lo estaba esperando en la sala. No con gritos ni platos rotos, sino con algo mucho más poderoso, calma absoluta. Había aprendido que las confrontaciones emocionales le daban a Javier la oportunidad de girar la situación, de hacerla ver como la esposa histérica que no puede manejar su éxito. Así que esta vez sería diferente. Lo dejó entrar, lo dejó hablar sobre lo increíble que había sido la entrevista, lo dejó servirse un whisky para celebrar. Y cuando finalmente hizo una pausa para respirar, Valeria simplemente dijo, vi cómo la mirabas. El silencio que siguió fue tan denso que casi podías cortarlo con un cuchillo. Javier se congeló con el vaso a medio camino de sus labios, su cerebro claramente trabajando a toda velocidad para calcular qué tanto sabía ella y qué tanto podía negar. ¿De qué hablas?, intentó, con esa voz que usa cuando quiere sonar inocente pero solo suena culpable. Valeria se recargó en el respaldo del sofá, una mano sobre su vientre, y repitió con más firmeza, a Camila Herrera. Vi exactamente cómo la mirabas durante la entrevista.
Y vi cómo ella te miraba de vuelta. La máscara de Javier se agrietó apenas un segundo, suficiente para confirmar todo lo que Valeria necesitaba saber. La respuesta de Javier fue tan predecible que Valeria casi podría haberla escrito por él. Primero vino la negación, no sé de qué hablas, estás viendo cosas que no existen. Luego la minimización, Camila es solo una colega del equipo, trabaja en el proyecto, obviamente voy a reconocerla en la audiencia. Y finalmente, el golpe bajo que todos los manipuladores sacan cuando están acorralados, amor, creo que las hormonas del embarazo te están afectando. Estás muy sensible últimamente, ves problemas donde no los hay. Esa última frase fue como gasolina en un fuego que Valeria había estado conteniendo durante meses. Culpar sus preocupaciones legítimas en las hormonas era la estrategia favorita de Javier para invalidar cualquier cosa que ella sintiera o pensara. Como si estar embarazada automáticamente borrara su capacidad de percibir la realidad. Como si su útero ocupado anulara su cerebro funcional. Valeria respiró profundo, contando hasta 10 en su mente, porque perder el control ahora sería darle exactamente lo que necesitaba para escaparse de la conversación. Javier, dijo con esa calma que da la certeza absoluta, no estoy loca. No estoy inventando nada. Y si tu única defensa es decirme que estoy hormonal, entonces ya me dijiste todo lo que necesitaba saber. Javier intentó acercarse, con esa expresión de esposo preocupado que había perfeccionado a través de los años, pero Valeria levantó una mano para detenerlo. No. No te acerques. No me toques. Y sobre todo, no me trates como si fuera estúpida. Cada palabra salía medida, controlada, pero cargada de años de frustración acumulada. Si Camila es solo una colega, ¿por qué nunca la has mencionado? ¿Por qué tu cara se ilumina cuando la ves de una manera que no ha brillado conmigo en meses? ¿Por qué de repente tienes tantas reuniones nocturnas desde que ella se unió al proyecto? Las preguntas caían como martillazos, cada una exponiendo otra grieta en la historia que Javier había construido tan cuidadosamente. Él intentó responder, tartamudeando algo sobre profesionalismo y límites laborales, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Valeria se levantó del sofá con dificultad, su vientre grande haciéndola moverse más lento de lo que le gustaría, pero su determinación era inquebrantable. ¿Sabes qué, Javier? No necesito que me lo confieses ahora. La verdad siempre sale a la luz, y algo me dice que esto es apenas la superficie de algo mucho más grande. Se dirigió hacia las escaleras, dejando a Javier parado en medio de la sala como un actor que olvidó sus líneas. Y tenía razón. Esto era apenas el comienzo, porque en ese mismo momento, en otra parte de la ciudad, otro hombre estaba descubriendo verdades que pronto convergerían con las de Valeria de la manera más explosiva posible. El encuentro con Esteban Cruz fue uno de esos giros del destino que parecen demasiado perfectos para ser coincidencia, pero a veces la vida te pone exactamente donde necesitas estar. Valeria había decidido hacer algo que nunca había hecho antes, investigar. No de manera obsesiva ni paranoica, sino estratégica, como la arquitecta analítica que alguna vez fue. Buscó información sobre Camila Herrera en redes profesionales, en artículos de prensa, en cualquier lugar que pudiera darle más contexto sobre quién era esta mujer que parecía haber entrado a su vida como un tornado. Y fue en uno de esos artículos viejos sobre un proyecto anterior donde encontró una foto de Camila en un evento, sonriendo junto a un hombre presentado como su esposo, el diseñador Esteban Cruz. La foto tenía apenas 2 años, pero cuando Valeria buscó el perfil de Esteban, no había ni una sola mención reciente de Camila. Es más, sus publicaciones más recientes tenían un tono completamente diferente, amargo, desilusionado, como alguien que había pasado por algo devastador. Valeria, siguiendo un impulso que no podía explicar racionalmente, le escribió un mensaje directo, simple y honesto: creo que necesitamos hablar sobre Camila Herrera. La respuesta llegó en menos de 1 hora. ¿Cuándo y dónde? Se encontraron en una cafetería discreta en un barrio que ninguno de los dos frecuentaba, lejos de la posibilidad de encuentros incómodos con conocidos mutuos. Esteban Cruz era un hombre de unos 40 años, con esa apariencia de alguien que había sido muy atractivo antes de que la vida le diera una paliza.
Tenía ojeras profundas, un aire de cansancio que iba más allá de lo físico, pero cuando empezó a hablar, sus ojos mostraron una inteligencia afilada y una herida que todavía sangraba. Gracias por contactarme, comenzó después de que ambos ordenaran café que ninguno iba a tomar realmente. He estado esperando que alguien más viera lo que yo vi. Que no estoy loco, que lo que me pasó fue real. Y entonces, durante las siguientes 2 horas, Esteban le contó a Valeria una historia que sonaba sacada de una película, excepto que era dolorosamente real. Camila no era solo su ex esposa, técnicamente, seguían casados legalmente porque ella había desaparecido antes de firmar los papeles de divorcio. Pero eso era lo de menos. Lo verdaderamente devastador era lo que había hecho antes de irse. Durante los últimos años de su matrimonio, mientras Esteban trabajaba día y noche en un proyecto de diseño innovador que sería su gran oportunidad, Camila había estado copiando silenciosamente todo, sketches, planos, conceptos, presentaciones. Ella tenía acceso a su computadora, a sus archivos, a todo. Y él, confiando en su esposa, nunca puso contraseñas ni ocultó nada. Cuando Esteban finalmente terminó el proyecto y estaba listo para presentarlo a inversionistas potenciales, sucedió algo inexplicable, lo rechazaron todos. Cada uno le dijo que el concepto sonaba familiar o que ya habían visto algo muy similar recientemente. Al principio pensó que era mala suerte, que alguien más había tenido la misma idea por casualidad. Pero luego empezó a notar otras cosas extrañas. Dinero faltante en cuentas compartidas, transferencias que Camila explicaba vagamente como inversiones o gastos del hogar. Documentos que desaparecían de su oficina en casa. Y finalmente, el día que llegó a casa temprano de una reunión cancelada y encontró a Camila empacando sus cosas con una calma escalofriante. Me voy, fue todo lo que dijo. Sin explicaciones, sin disculpas, sin nada. Esteban intentó detenerla, preguntarle qué estaba pasando, pero ella simplemente lo miró con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos y le dijo, gracias por todo, Esteban. Tu trabajo va a llevarme muy lejos. En ese momento no entendió qué significaba esa frase críptica. Lo comprendió semanas después, cuando vio el anuncio de un nuevo proyecto revolucionario presentado por un arquitecto llamado Javier Velasco, con Camila Herrera como directora de diseño estratégico. Y el proyecto, el maldito proyecto, era exactamente el suyo, con algunos cambios superficiales pero la esencia intacta. Camila no solo lo había traicionado emocionalmente, le había robado su trabajo, su futuro, y se lo había entregado a Javier envuelto en un moño como si fuera un regalo de amor. Mientras Esteban hablaba, Valeria sentía cómo las piezas de un rompecabezas macabro empezaban a encajar en su mente. El gran proyecto de Javier, ese logro que supuestamente lo convertiría en una estrella de la arquitectura, no era realmente suyo. Las largas noches que decía estar trabajando probablemente las pasaba con Camila, no solo en términos románticos sino también conspirando sobre cómo usar el trabajo robado para impulsar sus carreras. La cronología coincidía perfectamente, Camila abandonó a Esteban hace aproximadamente 8 meses. Y fue exactamente hace 8 meses cuando Javier comenzó a hablar obsesivamente sobre este proyecto revolucionario que había estado desarrollando. Valeria se había preguntado en su momento por qué de repente Javier tenía ideas tan innovadoras cuando antes sus conceptos eran bastante genéricos. Ahora la respuesta era dolorosamente obvia. ¿Tienes pruebas?, preguntó Valeria, su mente ya trabajando en modo estratégico. De todo, respondió Esteban, sacando su tablet y mostrándole archivos con fechas, borradores originales con metadata que probaba que existían meses antes del supuesto inicio del proyecto de Javier. Correos electrónicos donde Camila le pedía acceso a ciertos documentos solo para entenderlos mejor. Había además movimientos bancarios sospechosos que un contador forense que Esteban contrató había rastreado hasta una empresa fantasma registrada a nombre de Camila. La verdad era aún más compleja y retorcida de lo que Valeria imaginaba. Camila no solo había robado el proyecto de diseño, había usado su relación con Javier para crear un esquema completo de fraude financiero. La empresa fantasma que creó servía como intermediaria para desviar fondos de inversionistas que pensaban que estaban financiando el proyecto legítimo de Javier. Pequeñas cantidades aquí y allá que sumadas representaban cientos de miles de pesos.
¿Y Javier, qué tanto sabía? Esa era la pregunta que Valeria no podía responder con certeza todavía. Tal vez era un cómplice consciente, tal vez Camila lo tenía tan manipulado que él creía que todo era legítimo, o tal vez estaba en algún punto intermedio. Sabiendo lo suficiente como para beneficiarse pero negándose a hacer las preguntas correctas. Javier no es exactamente un genio del diseño, admitió Valeria con una honestidad brutal, pero tampoco es estúpido. Si Camila le entregó un proyecto completo, debió haberle preguntado de dónde salió. Esteban asintió amargamente. O tal vez no quiso saberlo. Es más fácil disfrutar del éxito cuando no preguntas de dónde viene. Las historias reales de fraude corporativo están llenas de gente así, personas que se convencen de que su ignorancia voluntaria los hace inocentes. Lo que quedaba claro era que tanto Valeria como Esteban eran víctimas de un engaño mucho más grande de lo que cualquiera de los dos había imaginado inicialmente. Camila había usado a Esteban para el trabajo, lo había desangrado financieramente y luego lo había descartado. Y ahora estaba haciendo algo similar con Javier, excepto que en este caso el engaño venía empaquetado con una relación romántica que probablemente también era parte de su estrategia. ¿Sabes lo que me mata?, dijo Esteban, con una risa sin humor. Que cuando estábamos casados, yo pensaba que era el afortunado. Pensaba que había encontrado a una mujer inteligente, ambiciosa, que me entendía. Nunca sospeché que estaba siendo estudiado, analizado, usado como un escalón en su camino hacia arriba. Valeria entendía perfectamente ese sentimiento. Ella también se había sentido afortunada al principio con Javier, como si su amor y apoyo fueran actos de generosidad cuando en realidad estaban siendo explotados sistemáticamente. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Valeria finalmente, y en esa pregunta había un mundo de posibilidades. Porque ahora tenían información, tenían evidencia, y sobre todo, tenían a dos personas que habían sido subestimadas y descartadas pero que estaban listas para recuperar su poder. El plan que Valeria y Esteban diseñaron durante las siguientes semanas fue tan meticuloso como cualquier proyecto arquitectónico, con cada detalle considerado, cada variable calculada. No se trataba de venganza impulsiva ni de exposición dramática sin propósito. Se trataba de justicia, de recuperar lo que les habían robado, y de asegurarse de que Javier y Camila enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La oportunidad perfecta se presentó cuando Javier mencionó casualmente el gran evento de celebración que la empresa organizaría para festejar el éxito del proyecto y atraer a nuevos inversionistas. Sería en un salón elegante del hotel más lujoso de la ciudad, con prensa, colegas influyentes, y todos los contactos importantes que Javier había cultivado durante años. Obviamente tú también estás invitada, le dijo a Valeria con esa sonrisa que ahora ella podía ver como la máscara que siempre fue. Quiero que todos vean a mi familia. La ironía de esas palabras casi hizo que Valeria se riera en su cara, pero se contuvo. En vez de eso, sonrió dulcemente y respondió, claro, amor. No me lo perdería por nada del mundo. Y era absolutamente cierto, aunque no por las razones que Javier imaginaba. La noche del evento, Valeria se arregló con un cuidado especial. Se puso un vestido de maternidad elegante en color negro que hacía imposible ignorar su embarazo avanzado, se maquilló de manera impecable, y se miró al espejo con una claridad que no había tenido en meses. Esta era la última noche que sería la esposa de Javier Velasco. Mañana empezaría a ser simplemente Valeria Morales otra vez, pero una versión más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Llegó al evento sola, media hora después de que comenzara, cuando ya todos estaban instalados en sus grupos sociales, con sus copas de champaña y sus conversaciones superficiales. Javier estaba en el centro del salón, rodeado de admiradores, con Camila estratégicamente cerca pero no demasiado, manteniendo esa distancia profesional que engañaba a todo el mundo menos a quien sabía qué buscar. Valeria observó la escena desde la entrada, estudiando el terreno como un general antes de la batalla. Y entonces, justo cuando estaba a punto de entrar, sintió una presencia a su lado. Era Esteban, vestido con un traje impecable, con una expresión de determinación tranquila que reflejaba exactamente lo que ella sentía. ¿Lista?, le preguntó en voz baja. Más que nunca, respondió Valeria.
Y juntos, cruzaron el umbral hacia la celebración que estaba a punto de convertirse en el peor día de la vida de Javier. El efecto de su entrada fue exactamente lo que habían anticipado. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película. Los ojos se desviaron hacia la puerta, hacia la mujer embarazada que todos conocían como la esposa de Javier, caminando junto a un hombre que nadie reconocía. Javier, quien estaba en medio de una anécdota presumida sobre el proceso creativo del proyecto, se quedó con la boca abierta a mitad de una palabra. Su rostro pasó por un espectro completo de emociones en segundos: confusión, reconocimiento, miedo, y finalmente, pánico puro. Pero fue Camila quien realmente reveló la magnitud del problema. Su cara, usualmente controlada y calculadora, perdió todo el color. Sus ojos se clavaron en Esteban como si estuviera viendo un fantasma, lo cual, en cierto sentido, era exacto. Ella lo había dejado destruido, había asumido que él nunca se recuperaría, que nunca tendría el coraje o los recursos para confrontarla. La idea de que estuviera aquí, junto con la esposa de Javier, era su peor pesadilla hecha realidad. ¿Por qué estás aquí?, tartamudeó Javier, encontrando finalmente su voz pero sonando nada como el hombre confiado de hace 5 segundos. La pregunta flotó en el aire cargado de tensión, y Valeria dejó que el silencio se extendiera un momento más de lo cómodo antes de responder. Vine a celebrar, por supuesto, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es el gran día de mi esposo, ¿no? Y traje a un invitado especial. Javier, Camila, me gustaría presentarles formalmente a Esteban Cruz. Aunque sospecho que Camila ya lo conoce bastante bien. Lo que siguió no fue un escándalo gritado ni una escena melodramática sacada de una telenovela. Fue algo mucho más devastador: la destrucción metódica y pública de una mentira cuidadosamente construida. Valeria no levantó la voz ni una sola vez. No necesitaba hacerlo. En vez de eso, con esa calma que da la certeza absoluta de estar en el lado correcto de la verdad, comenzó a hablar dirigiéndose no solo a Javier y Camila, sino a toda la audiencia de colegas, inversionistas y prensa que ahora estaban completamente cautivados. Camila, tú dices que este proyecto es resultado de meses de trabajo en equipo, ¿verdad? Cada palabra era medida, cada pregunta diseñada para exponer otra capa de engaño. Camila intentó recuperar su compostura, alzando la barbilla en ese gesto defensivo de quien está acostumbrado a manipular situaciones, pero su voz tembló cuando respondió: no sé qué insinúas. Pero esto es completamente inapropiado. Valeria la interrumpió, no agresivamente, sino con la firmeza de alguien que ya no tiene nada que perder. Lo que insinúo es bastante claro. Este proyecto, el que Javier está celebrando como su gran logro, fue diseñado originalmente por Esteban. Cada concepto, cada innovación, cada detalle que hace este proyecto especial, salió de la mente y las manos de mi amigo aquí presente. La sala entera pareció contener la respiración al mismo tiempo. Esteban dio un paso adelante, y con una tableta en mano, comenzó a mostrar lo que había traído: archivos con fechas que predataban el inicio oficial del proyecto de Javier por más de un año. Borradores con metadata digital imposible de falsificar, correos electrónicos entre él y Camila donde ella le pedía revisar ciertos conceptos mientras estaban casados. Pasó la tableta a uno de los inversionistas principales, un hombre mayor que había puesto dinero significativo en el proyecto de Javier. Pueden verificar cada archivo, dijo Esteban con una voz que era puro acero contenido. Pueden contratar expertos forenses digitales si quieren. Lo que van a descubrir es que todo lo que están celebrando esta noche fue robado. Camila tomó mi trabajo, lo entregó a Javier, y ambos han estado beneficiándose de mi sudor y mi creatividad mientras yo perdía todo. El inversionista miraba la tableta con una expresión que pasaba rápidamente de escepticismo a preocupación a ira absoluta. Otros se acercaron para ver, y pronto había un grupo de personas examinando la evidencia mientras Javier y Camila se quedaban parados en el centro de la sala como estatuas, incapaces de defenderse porque no había defensa posible contra la verdad documentada. Pero Valeria no había terminado. Esto no era solo sobre el proyecto robado, era sobre todo el sistema de mentiras que habían construido. Y eso no es todo, continuó Valeria, su voz ganando fuerza con cada palabra.
Esteban también descubrió algo interesante sobre las finanzas del proyecto. ¿Verdad, Esteban? Él asintió y cambió la pantalla de la tableta para mostrar otro conjunto de documentos, registros de una empresa fantasma, transferencias bancarias, facturas falsas. Camila creó una compañía de papel para desviar fondos de inversionistas. Pequeñas cantidades distribuidas a lo largo de meses, lo suficientemente discretas para pasar desapercibidas en una auditoría superficial, pero que sumadas representan una cantidad considerable. Los murmullos en la sala se convirtieron en un ruido creciente de indignación y shock. Alguien mencionó llamar a abogados, otro habló de presentar cargos criminales. La celebración se había transformado en un tribunal improvisado, y los acusados no tenían dónde esconderse. Javier finalmente intentó hablar, su voz saliendo en un tartamudeo patético. Yo no sabía nada de eso, Camila me dijo que el proyecto era. Pero incluso mientras hablaba, quedaba claro que nadie le creía, ni siquiera él mismo sonaba convencido. La ignorancia voluntaria no es inocencia, y todos en esa sala lo sabían. Camila, acorralada y desesperada, hizo lo que hacen todos los manipuladores cuando su control se desliza, atacó. Esto es ridículo. Esteban está resentido porque nuestro matrimonio terminó. Está inventando historias para arruinar mi carrera. Su voz había subido varias octavas, perdiendo esa frialdad calculada que normalmente la caracterizaba. Pero Valeria estaba preparada para exactamente esa respuesta. ¿Sabes qué es lo interesante, Camila?, dijo, dando un paso más cerca pero manteniendo esa distancia que deja claro quién tiene el poder en la situación. Que todavía estás legalmente casada con Esteban. Nunca firmaste los papeles de divorcio. Simplemente desapareciste. Lo cual hace que todo este montaje sea aún más interesante legalmente hablando. La cara de Camila pasó del rojo furioso al blanco cadavérico en un segundo. Había olvidado ese detalle, o había asumido que nunca importaría. Pero ahora, frente a una sala llena de testigos y con evidencia de fraude sobre la mesa, ese pequeño detalle se convertía en otro clavo en su ataúd legal. Las historias emocionantes de justicia poética están llenas de estos momentos, cuando el cazador se convierte en presa, cuando quien tejió la red queda atrapado en ella. Y Valeria estaba disfrutando cada segundo de ver cómo la fachada de perfección de Camila se desmoronaba tan completamente como ella misma había desmoronado vidas ajenas. El golpe final vino de donde Javier menos lo esperaba. Uno de los inversionistas principales, el mismo que había revisado los archivos de Esteban, se acercó a Javier con una expresión que mezclaba decepción y furia contenida. Javier, voy a ser muy claro. Si lo que estoy viendo aquí es cierto, y toda la evidencia sugiere que lo es, no solo voy a retirar mi inversión. Voy a asegurarme de que cada persona en esta industria sepa exactamente qué tipo de profesional eres. Tu carrera en arquitectura terminó esta noche. Otros inversionistas murmuraron su acuerdo, algunos ya con sus teléfonos en mano, claramente contactando abogados. La prensa presente, que había venido esperando cubrir una celebración de éxito, ahora tenía una historia mucho más jugosa: fraude, robo de propiedad intelectual, infidelidad. Todo envuelto en un paquete perfecto para los titulares del día siguiente. Javier miraba alrededor desesperadamente, buscando una salida, una explicación, algo que pudiera salvarlo, pero no había nada. Su mundo perfecto, construido sobre mentiras y el trabajo robado de otros, se estaba desmoronando en tiempo real. Y lo peor para él era que esto estaba sucediendo frente a todos, no había manera de esconderlo, de minimizarlo, de hacer que desapareciera. La humillación pública es el precio que pagan quienes construyen imperios sobre cimientos de engaño. Y esa noche, en ese salón elegante que se suponía sería su momento de gloria, Javier Velasco estaba pagando cada centavo de esa deuda. Los días que siguieron al desastre del evento fueron una vorágine de actividad legal y mediática que Valeria navegó con una claridad mental que la sorprendió incluso a ella misma. Resulta que cuando finalmente dejas de dudar de ti misma, cuando dejas de permitir que otros definan tu realidad, encuentras una fuerza que no sabías que tenías. Su abogada, una mujer brillante llamada Sofía Reyes que se especializaba en casos de fraude financiero y derecho familiar. Había estado trabajando en silencio durante semanas mientras Valeria y Esteban recopilaban evidencia.
Ahora era el momento de usar todo ese material de manera estratégica. La primera bomba que Sofía dejó caer fue un paquete de correos electrónicos que Valeria había encontrado en la computadora compartida del hogar. Correos que Javier creía haber borrado, pero que cualquier persona con conocimientos básicos de tecnología sabe que nunca desaparecen realmente. Estos correos no solo mostraban la relación entre Javier y Camila, sino algo aún más oscuro, conversaciones donde la familia de Javier se refería a Valeria con términos despectivos relacionados con su origen étnico. Burlas sobre su aspecto y comentarios sobre cómo Javier debería haber elegido mejor a su esposa. Mensajes que Javier nunca defendió, comentarios que él mismo ocasionalmente secundaba con emojis o respuestas cortas que mostraban su acuerdo. Leer esos correos había sido como recibir puñaladas, pero también había sido liberador de una manera extraña. Toda esa incomodidad que Valeria había sentido en reuniones familiares, esas miradas que pensaba que estaba imaginando, esos comentarios inocentes que la hacían sentir menos que, todo había sido real. No estaba siendo sensible, no estaba malinterpretando nada. La familia de Javier la despreciaba, y él lo permitía, lo alimentaba, lo compartía cuando ella no estaba presente. Este tipo de evidencia es oro en un caso de divorcio, le había explicado Sofía con una sonrisa satisfecha. Especialmente cuando hay un bebé en camino. Cualquier juez va a ver esto y va a entender exactamente qué tipo de ambiente tóxico estabas enfrentando. Pero Valeria no quería solo ganar el divorcio, quería recuperar lo que había invertido en la vida de Javier, tanto emocional como financieramente. La herencia que había usado para financiar sus inicios, los contactos profesionales que había compartido, las ideas que ella misma había aportado sin recibir crédito. Sofía le aseguró que todo eso era recuperable, especialmente dado que Javier ahora enfrentaba cargos de fraude que probablemente lo dejarían sin muchos recursos para pelear. El proceso de divorcio que Valeria inició no fue una decisión impulsiva tomada en un momento de ira, sino una decisión calculada y necesaria para su supervivencia y la de su hijo. Sofía presentó los papeles con una lista exhaustiva de demandas, división de bienes que favoreciera a Valeria dado su inversión inicial desproporcionada, custodia completa del bebé con visitas supervisadas para Javier considerando su inestabilidad y engaño demostrados, y una orden de alejamiento temporal mientras se procesaba todo. No estamos jugando, le dijo Sofía a los abogados de Javier en la primera reunión de mediación. Mi clienta tiene evidencia de fraude, infidelidad, abuso emocional y discriminación. Ustedes pueden hacer esto fácil o difícil, pero el resultado va a ser el mismo. Javier intentó acercarse a Valeria después de esa reunión, con esa cara de perrito regañado que solía funcionar cuando cometía errores menores. Valeria, por favor, podemos hablar de esto, no tiene que ser así. Pero ella simplemente lo miró con una frialdad que él nunca había visto en ella antes y respondió, tienes razón en que no tenía que ser así. Pudo haber sido un matrimonio honesto, una sociedad equitativa, una relación con respeto mutuo. Pero tú elegiste que fuera otra cosa. Ahora yo estoy eligiendo salir de ello. Y se dio la vuelta, dejándolo parado en el estacionamiento del edificio legal, probablemente por primera vez en su vida sin palabras para manipular la situación a su favor. Pero Valeria sabía que el divorcio era solo una parte de su renacimiento. No quería simplemente escapar de una mala situación, quería construir algo nuevo, algo que fuera completamente suyo. Durante las noches de insomnio propias del tercer trimestre del embarazo, en vez de darle vueltas a la traición y el dolor, comenzó a esbozar planes. Esos viejos cuadernos de diseño que había guardado en cajas, esos conceptos sobre arquitectura sustentable que nunca tuvo oportunidad de desarrollar. Esas ideas sobre espacios comunitarios que priorizan a las personas sobre las ganancias, todo eso empezó a tomar forma en su mente renovada. Contactó a antiguos profesores de la universidad, a colegas que había conocido antes de dejar su carrera, a organizaciones sin fines de lucro que trabajaban en vivienda accesible. Y lo que descubrió la llenó de una esperanza que no había sentido en años, su trabajo, su visión, su talento, todo seguía ahí, esperando ser utilizado. No había perdido años de su vida, había ganado perspectiva, empatía y una comprensión profunda de lo que realmente importa en la arquitectura, crear espacios donde las personas puedan florecer, no solo existir. Voy a reabrir mi firma,
le dijo a Esteban una tarde mientras tomaban café y revisaban sus respectivos planes de reconstrucción de vida. Pero va a ser diferente esta vez. No voy a perseguir clientes millonarios ni proyectos que solo sirven para inflar egos. Voy a diseñar para comunidades que realmente lo necesitan. Esteban sonrió, esa sonrisa genuina de alguien que entiende exactamente lo que significa reinventarse después de ser destruido. Cuenta conmigo si necesitas un colaborador, le ofreció. Y así, de las cenizas de sus vidas destruidas, empezaban a construir algo auténtico. 6 meses después del escándalo, Valeria estaba parada en lo que pronto sería la oficina de su nueva firma de arquitectura. El espacio era modesto comparado con los lujosos estudios donde Javier solía trabajar, pero tenía algo que aquellos lugares nunca tuvieron: alma. Estaba ubicado en un barrio en proceso de revitalización, rodeado de pequeños negocios familiares, un mercado comunitario, y esa energía vibrante que solo encuentras en lugares donde la gente realmente vive. No solo existe. Las paredes necesitaban pintura, el piso requería pulido, pero Valeria veía el potencial como solo un verdadero arquitecto puede ver. En sus brazos dormía su hijo, un bebé hermoso de 3 meses al que había nombrado Santiago, un nombre que honraba tanto su herencia como sus esperanzas para el futuro. Criar a un bebé sola mientras reconstruía su carrera no era fácil, pero Valeria había descubierto que tenía más apoyo del que jamás imaginó. Su familia, que había estado preocupada por ella durante años pero respetaba demasiado su autonomía para interferir, ahora la rodeaba con amor y ayuda práctica. Amigas que había descuidado durante su matrimonio regresaron sin rencor, simplemente felices de tenerla de vuelta. Y Esteban, quien se había convertido en un amigo genuino, a menudo pasaba para ayudar con tareas que requerían 2 manos mientras ella cargaba a Santiago. El primer proyecto que Valeria había conseguido para su nueva firma era exactamente el tipo de trabajo que le daba sentido a todo lo que había pasado. Una organización comunitaria necesitaba diseñar un centro que sirviera múltiples propósitos: guardería durante el día, espacio para clases de adultos en las tardes, centro de reuniones comunitarias los fines de semana. El presupuesto era ajustado, los requisitos eran complejos, pero Valeria lo abordó con una pasión que había olvidado que poseía. Diseñó espacios modulares que podían transformarse según la necesidad, integró materiales sustentables que serían tanto económicos a largo plazo como respetuosos con el ambiente. Creó áreas que celebraban la cultura local en vez de intentar borrarla. Cuando presentó los diseños al comité de la organización, una mujer mayor con lágrimas en los ojos le dijo: finalmente alguien que nos ve como personas, no como un proyecto. Ese comentario valía más que cualquier premio de arquitectura, cualquier artículo en revistas especializadas, cualquier validación que Valeria alguna vez buscó en el mundo corporativo. Esto era lo que significaba usar tu talento para algo que realmente importaba. Las historias reales de redención no son sobre vengarse de quien te lastimó, sino sobre encontrar tu propósito en medio del dolor. El reconocimiento llegó de maneras que Valeria no esperaba. Una revista de arquitectura enfocada en diseño sostenible la contactó para una entrevista sobre su enfoque comunitario. Una universidad la invitó a dar una charla a estudiantes sobre ética profesional y encontrar significado en el trabajo. Otros arquitectos que estaban cansados del ciclo interminable de perseguir proyectos vanidosos empezaron a acercarse, interesados en colaborar en iniciativas similares. Valeria estaba construyendo no solo una carrera, sino un movimiento, una forma diferente de pensar sobre qué significa tener éxito en arquitectura. Y en medio de todo esto, mientras amantaba a Santiago entre reuniones, mientras diseñaba planos en su computadora portátil durante las siestas del bebé, mientras equilibraba ser madre soltera y emprendedora, Valeria se sentía más viva de lo que se había sentido en años. No era fácil, había días donde el cansancio la aplastaba y momentos donde dudaba si podría sostener todo, pero incluso en esos momentos difíciles, sabía que estaba en el camino correcto. Porque ahora cada desafío era suyo, cada éxito era genuino, cada paso adelante era en una dirección que ella misma había elegido. El encuentro final con Javier fue inevitable en una ciudad que, aunque grande, aún tiene esos círculos profesionales donde eventualmente te cruzas con gente de tu pasado.
Fue en un evento de la industria, uno de esos cócteles networking donde Valeria normalmente no iba, pero había hecho una excepción porque querían honrar a su mentor de la universidad. Estaba conversando con un grupo de colegas sobre su proyecto comunitario cuando sintió esa presencia familiar detrás de ella. Se dio la vuelta y ahí estaba Javier, visiblemente más delgado, con ojeras que el maquillaje profesional no lograba ocultar completamente. Y esa mirada de alguien que ha sido humillado públicamente y todavía está procesando cómo su vida se desmoronó tan completamente. Valeria dijo su nombre como una pregunta, como si no estuviera seguro de tener permiso para hablarle. Ella lo miró sin ira, sin dolor, solo con una especie de curiosidad distante, como cuando ves a alguien que solías conocer pero que ya no tiene ningún poder emocional sobre ti. Javier respondió neutral. Hubo un silencio incómodo donde él claramente esperaba que ella dijera algo más, llenara el espacio con palabras como solía hacer cuando estaban juntos. Pero Valeria simplemente esperó, porque ya no era su trabajo hacer que él se sintiera cómodo. Yo quería disculparme, empezó Javier, con esa voz que intentaba sonar sincera pero que Valeria ahora podía identificar como actuada. Por todo. Por cómo te traté, por las mentiras, por no valorar lo que teníamos. He tenido mucho tiempo para pensar y me di cuenta de cuánto perdí. Las palabras sonaban bonitas, el tipo de disculpa que probablemente había ensayado frente al espejo o con su terapeuta. Valeria lo dejó terminar, y luego habló con una claridad que lo tomó completamente desprevenido. Javier, aprecio que hayas hecho el esfuerzo de disculparte. Pero necesitas saber algo, yo no estoy esperando tus disculpas para sanar. Ya sané. Reconstruí mi vida, mi carrera, mi sentido de quién soy. Y en ese proceso descubrí que nunca te necesité de la manera que me hiciste creer que te necesitaba. Así que acepto tu disculpa porque parece importante para ti, pero no cambia nada para mí. Seguí adelante, y te sugiero que tú hagas lo mismo. La cara de Javier pasó por varias expresiones, como si estuviera intentando procesar que la mujer frente a él ya no era la Valeria que conoció, la que se disculpaba cuando él metía la pata. La que trabajaba para hacerlo feliz incluso a costa de su propia felicidad. Él había esperado, quizás, que esta disculpa abriera una puerta para reconectar, o al menos para aliviar su culpa. Pero Valeria no iba a darle ninguna de esas cosas. ¿Hay alguna posibilidad?, empezó a preguntar Javier, pero Valeria lo detuvo con una mano levantada y una sonrisa triste. No. No la hay. Y no es por venganza ni por rencor. Es simplemente porque construí una vida que me gusta, una vida que es auténticamente mía. Y tú no tienes lugar en ella, excepto como el padre de Santiago, y solo en la medida en que beneficia a nuestro hijo. Sacó su teléfono y le mostró una foto reciente de Santiago, porque incluso con todo lo que había pasado, ese niño merecía tener un padre presente si Javier estaba dispuesto a hacer el trabajo. Él está hermoso, creciendo fuerte y rodeado de amor. Cuando estés listo para ser una presencia positiva y consistente en su vida, mi abogada tiene toda la información para coordinar visitas apropiadas. Pero eso es todo lo que puedo ofrecerte, ser copadres civilizados. Nada más. Javier asintió lentamente, finalmente entendiendo que no había vuelta atrás, que las consecuencias de sus acciones eran permanentes. Lo entiendo, dijo finalmente. Y, me alegro de que estés bien. De verdad. Valeria asintió, aceptando que quizás esa parte al menos era sincera. Cuídate, Javier. Y con eso, se dio la vuelta y regresó a su grupo de colegas, dejando a su ex esposo parado solo, mientras ella volvía a la conversación sobre su próximo proyecto, sobre su futuro. Sobre la vida que había reconstruido de las cenizas de su matrimonio destruido. No había música dramática ni lluvia cinematográfica, solo una mujer que había encontrado su fuerza y un hombre que tendría que vivir con las elecciones que hizo. Y así, en un salón lleno de profesionales hablando sobre diseño y ambición, terminó no con venganza sino con liberación, no con amargura sino con esperanza. No con un final sino con un nuevo comienzo que Valeria misma había arquitectado con la misma precisión y visión que ponía en sus edificios. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con esta historia?
Porque mira, no se trata solo de Valeria y su valentía para reconstruirse, se trata de ti y de las decisiones que estás tomando ahora mismo en tu propia vida. ¿Cuánto de ti estás sacrificando por alguien que no te valora? ¿Cuántas señales rojas estás ignorando porque es más cómodo creer la mentira que enfrentar la verdad? Las historias reales como esta nos enseñan algo crucial: nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder, para reclamar tu identidad, para construir la vida que realmente mereces. Valeria pudo hacerlo embarazada, sola, enfrentando el escándalo público y la traición más profunda. ¿Qué excusa tienes tú? No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es necesario. Que vale la pena. Que del otro lado de ese miedo está la versión de ti que siempre debiste ser. Así que te pregunto, ¿vas a seguir siendo el personaje secundario en la vida de alguien más, o finalmente vas a ser el protagonista de tu propia historia? Piénsalo bien, porque el tiempo no espera y las oportunidades no tocan la puerta eternamente. Si esta historia removió algo en ti, si te hizo pensar, si te inspiró aunque sea un poquito, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque cada semana traemos más historias así. Historias que te van a hacer cuestionar, reflexionar y sobre todo, actuar. Tu transformación empieza con la decisión de no conformarte con menos de lo que mereces. ¿Estás listo para ese primer paso?